Ellos no se alejaron, ellos no dijeron, ya no vamos a seguir a nuestro Dios. Ellos lo que trataron de hacer es mezclar dos cosas. La idolatría a un dios pagano, porque el becerro en ese tiempo representaba dioses egipcios, ¿no? Dioses, un dios, la fuerza de un dios. Pero aparte dijeron, pues obviamente también seguiremos a Jehová, es decir, voy a ser cristiano, pero también puedo levantar mi becerro y adorarlo. La idolatría sincretista, ¿qué es esto? Es el proceso mediante el cual mezclamos dos o más elementos para crear algo nuevo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que así se han creado muchas religiones. ¿Alguien ha investigado la historia, por ejemplo, de los santeros? Es una mezcla entre dioses yorubas y santos de Cuba. Es una mezcla de dos cosas que creó una nueva. La adoración a la muerte es obviamente la adoración a muerte, pues, pero también mezclado con santos de la Iglesia Católica. Y nació esta cosa que le llaman la niña blanca, no sé qué, la niña. Que no sé de dónde le ven la niña, pero... Entonces, el punto es, muchas ocasiones nosotros como cristianos tratamos de hacer lo mismo. Cuando las personas, cuando nosotros no abandonamos a Dios, pero reemplazamos a ese Dios por una versión más cómoda para nosotros. ¿Sabías? Cuando entiendes quién es el verdadero Dios, entonces hay una confrontación con nuestro pecado. Si al Dios que le estás viviendo, sirviendo, si al Dios en el Dios en el cual tú crees no te confronta con tus pecados, te aseguro que no es el mismo Dios que tú y yo adoramos. Si el Dios al que tú le oras no corrige tu carácter, entonces no es el mismo Dios. Si el Dios aprueba lo que hagas sin importar qué tan pecaminosas sean tus decisiones, no es el mismo Dios que la Biblia establece. Porque nuestro Dios busca incomodarnos, porque Él busca transformar nuestra vida. Nuestro orgullo, nuestra soberbia son cosas humanas y que, siendo honestos, vamos a seguir ahí batallando día a día. La diferencia está que muchas veces, es que Dios así me hizo, así me ama, ¿no? Y en lugar de buscar ser cada día un poquito mejor, es más como, así Dios me va a amar, no hay bronca. Créeme que entonces en ese momento tú ya borraste la esencia de quién es Dios. Tú ya estás cambiando a Dios, a Jehová de los ejércitos, por un Dios que sea más cómodo para ti. Déjame decirte que cuando nosotros hacemos eso, no rechazamos a Dios. Podemos seguir viniendo, podemos seguir sirviendo, predicando, haciendo todo lo que normalmente hacemos, pero entonces al Dios que estamos sirviendo y viviendo y amando fue un Dios creado a nuestra imagen, algo que a mí me acomoda. Obviamente ya no vamos a hacer becerros de oro, ¿no? Digo, hay personas que sí lo hacen. Literalmente, ya en este tiempo ya los cristianos creo que tenemos maneras más mañosas de cambiar la imagen de Dios que hacerlo físicamente, pero creamos una imagen que sea cómodo para nosotros. Y entonces vamos a entender que el Dios que estamos inventando no es el Dios real que la Biblia establece. Isaías 55, 8 y 9 dice: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Una realidad es que el Dios al que servimos no cabe en nuestra lógica. Porque si seguimos lógica humana, no cabe el Dios, no cabe el Dios al que servimos, al que amamos, no es lógico. Y obviamente si no cabe nuestra lógica, tampoco va a caber en nuestra manera de ver la moralidad y las emociones. Siempre ha existido un debate, y justamente ayer el profesor que nos estaba dando teología nos hablaba de ciertas preguntas bien matonas, ¿no? Bien
bien voladoras que a muchos de nosotros nos dejó pensando, pero siempre ha habido un debate, ¿no? Entre qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Como lo que los cristianos de ahora nos interesamos más en qué es lo que Dios nos deja hacer y todavía seguir amándonos, ¿no? O sea, muchos invierten su tiempo en saber si Dios, si es pecado tomar o no tomar, si es pecado hacer esto o hacer lo otro, porque buscamos estar en la línea entre mi carne se deleita, pero también mi espíritu se salva. ¿Siguen aquí? Muchas veces decimos y escuchamos el yo creo que Dios es así, o yo creo que Dios para mí es de esta manera, pero Dios no se construye con base en nuestras opiniones. Dios es. Su carácter, su temperamento, sus atributos no van a cambiar por tu opinión o la mía. No van a cambiar por la temporalidad de la historia. No van a cambiar por la nacionalidad de quien la adora. Él es. Salmos 50:21 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Esas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Sabes cuál es el problema en que muchas veces acomodamos a Dios a nuestra comodidad? Es que creemos que como no hay acciones, no hay consecuencias por nuestras decisiones, entonces Dios está aprobando lo que hago. Porque yo puedo seguir con un pie en el mundo y un pie en el camino, y como no hay consecuencias, entonces Dios es como yo lo creo, que me ama así como soy, medio pecador y medio cristiano. Pero déjame decirte que Él no es como tú y como yo. Y a su tiempo, todo lo que estemos haciendo lo pondrá delante de tus ojos y de mis ojos, y cada quien tendrá lo que corresponde. ¿Pensabas que Dios era como tú? Pues bueno, ahí comienza el error. Hemos querido que Dios se parezca a nosotros, como si nosotros nos hubiéramos creado, como si nosotros hubiéramos creado a Dios, y se nos olvida que no nos creamos a nosotros mismos. Tú y yo como creación tenemos que acomodarnos a nuestro Creador, no viceversa. Lo que nosotros sentimos cómodo en muchas ocasiones es incorrecto delante de Dios. Y lo que empezamos a hacer es, Dios es tan bueno, Dios no me puede aborrecer por esto. Dios no me puede desechar por aquello. Y creemos entonces que tenemos un Dios que es chido. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios chido? Creemos que tenemos un Dios buena onda, un Dios relajado, un Dios permisivo. Y te voy a comentar algo que a todos, a mí, cuando estaba escribiendo, dije, no, como que no me cuadró. Nuestro Dios no es chido. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Cuando nosotros ponemos que alguien es buena onda, entonces lo relajamos a nuestra moralidad. Nosotros como padres, siendo honestos, como padres hemos solapado muchas cosas de nuestros hijos. Y nuestros hijos nos dicen, él es chido. Pero déjame decirte que ante Dios eso es injusto. Y tú y yo como padres hacemos y pasamos por alto muchas cosas porque son nuestros hijos, y creemos que por eso es necesario pasar por alto disciplinas, es necesario pasar por alto circunstancias complejas, y es ahí cuando nacen los nuevos delincuentes. Porque muchas veces los padres solapamos y creemos que eso es amor. Y creemos que eso está bien, que está chido. Y creemos que Dios así tiene que hablar con nosotros, que tiene que solaparnos. Y olvidamos que Dios es santo, santo, santo. Él busca lo mejor para nosotros, claro que busca lo mejor para ti. Pero dentro de su naturaleza,
El pecado no tiene cabida. No importa cuánto te ame, Él no puede cambiar su naturaleza. Si nosotros llegamos a Él pecaminosos, lo que hace no es rechazarnos, es limpiarnos. Pero si nosotros decidimos volver a ensuciarnos, muy probablemente vuelva a limpiarnos. Y si nosotros decimos ensuciarnos, Él nos vuelve a limpiar. Pero va a llegar un momento en el que nuestras propias decisiones van a tener sus consecuencias. Y no vamos a decir, Señor, es que tú no me curaste, tú no me sanaste, tú no me cuidaste. Su naturaleza es, Él es santo, santo, santo. Isaías 6, 1 al 5 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime. Por encima de Él hablaban serafines y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinzales de las puertas se estremecieron, y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios estoy delante de Él. Nadie que haya tenido un encuentro con Dios ha dicho: Dios es chido. Cuando alguien tiene delante de un encuentro con Dios, entonces surge temor, surge transformación, surge quebrantamiento, surge reverencia. Eso automáticamente tu vida la mejora, pero en ese momento te estremece todo. Recordemos un Moisés. Antes de que Dios lo llamara a través de la zarza, él era uno, y después fue otro completamente distinto. Un Saulo que quedó ciego cuando él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Dios mismo le dijo: alto ahí. ¿Si recuerdan esa historia? Él quedó ciego, y él justamente no sabía ni siquiera con quién hablaba. Después de eso nació alguien distinto, un Pablo. Cada persona en la Biblia que ha tenido un encuentro con Dios, surgen cosas que son duras: el quebrantamiento, la reverencia, el temor. Cuando realmente vemos a Dios, entonces sabemos que no podemos estar cómodos, tenemos que ser transformados. Así que si tú sigues teniendo una relación con un Dios que no te incomoda, que no incomoda tu carácter, que no incomoda tu soberbia, que no incomoda tu manera de ver, entonces déjame decirte que no estás viendo al Dios correcto. Estás viendo a un Dios que tú creaste. Dios no tiene por qué adaptarse a nosotros. Nosotros tenemos que rendirnos a Él. Lucas 9:23 sí decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Yo sigo creyendo que la manera en cómo transmitimos el evangelio tiene que irse modernizando, en el sentido de tenemos que ser mucho más astutos que el enemigo para rescatar almas, pero el evangelio no tiene por qué aligerarse. Y el problema de muchas ocasiones es que aventamos como de repente discursos que suenan bien y que creemos que eso es lo que Dios quiere, pero nos engañamos a nosotros mismos. Decimos: Dios te quiere ver feliz. Suena bien. Dios te entiende, Dios sabe tu corazón, Dios te ama tal y como eres, y suenan chido. Todo mundo le hemos dicho en algún momento. Pero Jesús dijo: niégate a ti mismo. Tienes que perder la esencia que tú eres en este momento, porque esa esencia está plagada de pecado. Cuando te niegas a ti mismo, entonces entiendes que lo que vas a buscar o lo que Dios te va a dar es mucho mejor. Y entonces la felicidad viene como una consecuencia. Dios no quiere que seamos felices, Dios quiere salvarnos. Y en ese camino de salvación, entonces la felicidad la vamos a entender y la vamos a comprender. Pero la finalidad no es que seamos felices, que tú y yo seamos salvos. ¿Alguien recuerda la historia del joven rico que llegó con Jesús y le dijo: Señor, yo quiero seguirte?
Viene en Marcos en el capítulo 10. Jesús estaba hablando y de repente llegó un joven rico y le dijo: Señor, yo quiero seguirte. ¿Y qué le dijo? Has hecho esto, has cumplido esta ley, has hecho X y Y. Y él dijo: sí, lo he hecho desde mi juventud, ¿no? Y solamente le añadió algo. Y yo creo que dentro es: qué padre que ya lo hice, ¿no? Como que ya tengo de otro lado. Y le dijo Jesús: entonces solamente vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ahora sí vete. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se fue triste, se entristeció porque tenía mucho. Y dijo: mejor ahí nos vemos. Entonces Jesús no lo rechazó. Jesús no le dijo: ay, eres un amante del dinero. Le dio la oportunidad. Le dijo: ven, haz esto. Es lo único que te falta. Haz esto, vende tus cosas, dalos a los pobres y vámonos. El joven quería a Dios. El joven quería servir a Dios. Es muy probable, él lo amaba porque lo quería seguir, pero no quería rendirse a él realmente. No quería ser obediente. Y muchos de nosotros queremos a un Dios que nos esté bendiciendo, un Dios que nos cumpla nuestros sueños, un Dios que nos cumpla nuestras metas, pero no queremos a un Dios que tengamos que rendirnos en obediencia. Porque cuando Dios nos dice: vende tus cosas y vete, obviamente no literal, aunque bueno, no puedo decirle a Dios qué hacer y qué no hacer, ¿no? Si Él tiene un trato con cada quien, eso es punto y aparte. Pero Dios te dice: ríndete, lleva tu cruz, deja de amar las cosas de la carne, de este mundo, las cosas de la carne, las cosas materiales, y sígueme. Y es ahí cuando ya dije: híjole, ya no. ¿Y sabes cuál es el problema? Y no es que tengamos mucho, más bien es que nos aferramos a nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de amar las cosas, a nuestra profesión, a nuestra familia, a mi felicidad, a mi comodidad. Y prefiero un Dios que simplemente me dé, pero que no me rinda a Él. Y entonces déjame decirte que si esa es tu visión acerca de Dios, estás adorando a un Dios incorrecto. Todos estos puntos en realidad tienen mucho más profundidad, porque yo se los he dicho a muchas personas con las que tengo oportunidad: Dios no está peleado con el dinero jamás. Dios está peleado con el amor al dinero. Dios está peleado con que pongas primero eso antes que a Él. Ese es el tema de la economía, pero hay un chorro de cosas. Muchas veces ponemos la profesión, a la familia, a la pareja, a los hijos, a nosotros mismos antes que a Dios, y es ahí donde ya no cuadra el asunto. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2, vamos a darle lectura a esta. Efesios 2, del 1 al 5, porfis. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y ya me perdí. Gracias. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia tú y yo somos salvos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El verdadero evangelio no es el que nos hace sentir cómodos, no es el evangelio que nos hace ser felices, no es el evangelio que acomoda a Dios a lo que yo quiero, es el evangelio que nos da vida. Porque tú y yo estábamos muertos. Y lo hemos dicho una y muchas veces, tú y yo tuvimos un pasado y seguramente todavía seguimos batallando con muchas cosas. Pero eso es muy distinto porque entendemos que tenemos que rendirnos a Dios. Y cuando llegamos a Él con nuestros pecados, entonces Él lo que hace es limpiarlos.
no solaparlos. Que es ahí donde muchas veces seguimos con actitudes creyendo que como no hay una consecuencia de nuestras acciones, Dios está solapando lo que tú y yo estamos cometiendo. Y entonces déjame decirte que estás adorando a un Dios incorrecto. Cuando tú y yo nos acercamos, Él nos da vida, Él limpia nuestros pecados. ¿Alguien recuerda la historia del hijo pródigo? Se fue, vivió, hizo lo que quiso, despilfarró su dinero, le dio rienda suelta a su carne. Y cuando terminó vacío y sin nada, regresó. Y el padre no negoció su llegada, no dijo como que estás viniendo, pero te di 100,000 pesitos, ¿no? Así que tienes que trabajar para devolvérmelos. Él no justificó lo que hizo. Ay, sí, pobrecito de mi hijo, tomó malas decisiones, pero vente, yo te apapacho. No justificó su decisión, simplemente restauró la vida de esa persona, restauró su posición. Y entonces nosotros creemos que Dios tiene que justificar nuestros pecados y no la restauración. ¿Y cuál es la diferencia? Porque una restauración, después de una restauración no vuelves a ser el mismo. Pero cuando hay una justificación, entonces pasa el tiempo y vuelvo a cometer el mismo pecado. Es más, como que la primera vez no se sintió tan sabroso, ¿no? Ahí va más duro el asunto. Eso no es restauración. Dios no va a adaptar el pecado a su esencia. Dios te va a rescatar de ese pecado. Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a limpiar. Y aquí viene un punto que en realidad es muy peligroso. Ya hemos leído ese versículo, pero para que lo tengamos bien presente, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque muchos dirán en aquel día, yo hice esto, yo hice aquello, yo eché fuera demonios, y Él va a decir entonces, les va a decir, yo no te conozco, apártate de aquí. Y esto entonces, ¿por qué es peligroso? Porque tú y yo podemos seguir haciendo lo que hacemos, venir todos los domingos, estar cantando, estar sirviendo, estar predicando, pero no basta decir, Señor, realmente tiene que haber un cambio, tiene que haber un conocimiento de quién es Dios, de quién le estamos sirviendo. ¿Y por qué te digo que es peligroso? Porque el diablo hace que las mentiras sepan la verdad. Y creo que fue hace como 2 años, y di una enseñanza acerca del proceso del arrepentimiento, porque yo justamente pasé por algo complicado y en ese día lo testificaba. Mi fe fue hecha añicos. Hubo todo una temporada en el cual, si no fuese sido por mi esposa, por los pastores, en ese tiempo yo vivía en Tabasco, si no hubiese sido por los pastores, la iglesia de allá, y evidentemente por mis padres, que en cuanto pasó esta temporada, lo primero que hicieron fue dejar sus cosas y lanzarse a Tabasco. De repente llegaron, eh, entre mi esposa y ellos se pusieron de acuerdo y llegaron. Eh, y pasó todo un proceso. Y esa predicación para mí fue de las más duras, porque fue entender el proceso por el cual un cristiano mete la pata, siente que es verdad, saborea que aún estando haciendo lo pecaminoso, aún así siente que Dios lo sigue amando. Y en realidad hasta cierto punto es cierto, pero lo hacemos desde un conformismo y desde un cinismo. Lo hacemos estando en el lodo, ensuciándonos y decir, aún así creo que Dios me sigue amando, pensando que Él tiene que cambiar su naturaleza para rescatarme y no que yo tengo que cambiar mi naturaleza para ser rescatado. Y entonces yo saboreé eso, y desde esa vez para acá yo entiendo de una manera distinta a los cristianos que se quieren alejar del camino
o cristianos que caen en pecados. Porque siendo honestos, muchas veces nos volvemos medio santurrones porque señalamos con tanta dureza cuando alguien más comete, porque es un pecado distinto al mío nada más. Y te lo estoy contando no con el afán de justificar, porque ese es el punto de todo esto, no es justificar, es entender que muchas veces los pecados que tú y yo cometemos se sienten a verdad, saben a verdad. Y eso no significa que Dios lo esté aprobando, significa que en realidad hemos sido corrompidos a tal grado que el enemigo ya hizo su chamba. Él no te alejó de Dios, Él no te volvió ateo, Él no te cambió de religión. Él simplemente cambió y transformó tu visión acerca de tu Dios. Y con eso es suficiente. Porque si tú y yo seguimos en ese aspecto, ¿qué es lo que pasa? Es cuando cristianos siguen siendo cristianos pecando. Si hemos conocido a personas así, y es triste. Pastores que en algún punto llegan a caer porque en algún momento creyeron que era normal estar cometiendo ciertos pecados, echar su carnita al aire, y aún así Dios los salvaría. Una de las cosas, yo platiqué con quien fue mi pastor en Tijuana acerca justamente del alcohol. Y repito, ¿por qué hablo de este tema? Porque en realidad creo que de los temas en los que muchos cristianos nos enfocamos un chorro de veces. Y entendí algo, en realidad el alcohol no tiene ningún problema con existir. El problema está en nuestro corazón. Si para mí es pecado el tomar, no tomes. No lo hagas. Y vive una vida sin alcohol. Y yo sé que tu cuerpo te lo va a agradecer. Porque en realidad no tiene ningún beneficio, ¿no? Sabe horrible. El hígado. Si tú crees que no pasa nada, tú arréglate con Dios. Pero el problema está desde tu corazón. Porque curiosamente quien dice no pasa nada, parece que lo toman como una carta abierta a andar provocando a todo mundo, ¿no? Y el tema de ese aspecto, de ese tema del alcohol, lo llevamos a un chorro de áreas en nuestra vida. Y empezamos a justificar cosas. Ya justificamos el alcohol, bueno, ok, ya puedo justificar entonces la soberbia, ya puedo justificar mi altivez, ya puedo justificar mi carácter, ya puedo justificar incluso el no llevarme bien con personas. Hace poco, yo creo que a lo mejor va a ser el tema del otro domingo, no lo sé, un spoiler tal vez. Un paréntesis. ¿Quién ha escuchado la frase no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, no? Le hemos dicho. Le hemos dicho, yo le he dicho. Y en estos días he entendido que el Hijo de Dios tiene prohibido decir eso. ¿Por qué? Porque tú y yo, todos los que decidieron seguir a Cristo, tenemos una encomienda, que es predicar el Evangelio. Todos, sin importar si tú decides servir en alabanza, si decides servir en áreas administrativas, no importa. Si tú amas a Dios, si tú sigues a Dios, entonces tu encomienda es predicar. Aunque no digan amén, nada más nuestra hermana Claudia. Pero muchas veces yo no puedo predicar porque mi carácter grita más que mis palabras. Y lo que yo digo es rechazado porque no le caigo bien. Y vas a decir, pero es que ese ya no es mi problema. ¿Y quién dice que no es tu problema? Porque si por tu causa la palabra no está llegando al corazón de una persona, porque tú prefieres no moldear tu carácter, no moldear tu temperamento, no medir tus palabras, no ser educado, entonces sí es tu problema. Pero bueno, ese fue el paréntesis, porque si no voy a echarme la predicación del otro domingo y ya no. Y pues, sí, exacto, entonces mejor. Ok, regresemos. Entonces, el peligro real está en que empecemos a creer que ese Dios al que nosotros
o más bien, hemos acomodado a nuestra imagen, es el Dios verdadero, es el Dios correcto. Y entonces el peligro está en que vamos a seguir así nuestra vida de cristianos. Van a pasar 5, 10, 15, 20 años y el que no cree que hay una conducta equivocada, entonces no corrige tal conducta. Si no creemos que vemos a un Dios de una manera distinta, que estamos adorando a un Dios incorrecto, entonces nunca vamos a corregir y adorar al Dios correcto. Y aquí vas a seguir. Y vas a estar sentado en esa banca, vas a cambiarte de estado, vas a cambiarte de iglesia, vas a tener hijos, vas a tener nietos, y aún así tu visión de Dios va a ser incorrecta. Y con esto quiero terminar. El punto no es si creemos en Dios, ya quedamos que creemos en Dios, ¿no? El punto es, ¿estamos creyendo en el Dios correcto? En ese Dios que nos confronta, en ese Dios que nos transforma, o hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza. Hemos hecho un Dios que nos hace sentir cómodos. Dios nos va a exigir, y a muchos no nos gusta. Dios te va a exigir, Dios te va a incomodar. Su naturaleza no cambia, sus atributos no cambian. Los que tenemos que cambiar somos nosotros para estar alineados a su voluntad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra y conocéis la verdad os hará libres. Esto está en Juan 8:31. Dios no es quien nosotros hemos hecho. Dios no es conforme a nuestra moralidad. Dios siempre ha sido el mismo. Él fue el mismo, Él es el mismo y Él será el mismo. Su presencia no admite pecado. Su presencia no admite moralidad dudosa. Él es santo, santo, santo. Así que yo te voy a invitar a que tú estés reflexionando si estás viviendo un amor hacia una versión falsa de quien es Dios. Porque en el día final, cuando tú y yo seamos juzgados, no vamos a ser juzgados dependiendo la versión a cual adoramos. Vamos a ser juzgados con la versión real, la que es Dios, la que es y siempre será. Así que la finalidad de esto es que entendamos que muchas veces lo acoplamos a como nosotros queremos ser. Yo siempre le he dicho, cuando los que hemos tenido la bendición de ser padres, hemos comprendido un poco más la esencia de Dios y nosotros. Y a veces creemos que Dios, al ser padre, hace lo mismo que nosotros hacemos, que es el mismo solapador, que es el mismo que encubre conductas nocivas, que es el mismo que sin importar lo que haga, siempre va a estar ahí tapando nuestros errores, y no es así. Él es santo, santo, santo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Y esta palabra en realidad yo creo que ha ido haciendo eco en mi corazón a lo largo de mucho tiempo, porque se los he mencionado a muchas personas. Buscamos la manera de transmitir a Dios, y muchas veces al tratar de transmitir a Dios, sin querer, aligeramos el mensaje. Y eso yo lo entendí en varias de las cosas. Pero muchas veces aligeramos a Dios con tal de sentirnos bien, con tal de sanar nuestra conciencia. Hemos cometido errores como padres, hemos cometido errores como esposos, hemos cometido errores como hijos, como hermanos. Y muchas veces lo que hacemos es tratar de
a llegar con Dios y sanar nuestra conciencia nada más, sin un cambio, sin una transformación. Y yo no me puedo imaginar a un Saulo teniendo un encuentro con Dios y después recuperar la vista y decir, bueno, vámonos por el siguiente pueblo porque estuvo bueno esto, ¿no? Se sintió chido, ¿no? Salí lleno de aquí, ¿no? Salí lleno de este culto con fuerzas para irme a echarme a otros cristianos del otro lado. Y muchas veces eso pasa. Salimos bien del culto, salimos emocionados, salimos llenos y llegamos a nuestra casa, ok, seguimos siendo los mismos, nada más un poco más emocionados. Así que empecemos a entender la verdadera esencia de Dios y entenderemos cuál es la voluntad hacia nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, te doy gracias. Ven conmigo a la casa de Dios.